Loco, 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 loco. Loco, 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 loco. Loco, 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 loco. ¡Qué muchos están! Buenas noches, viernes, inicio de fin de semana, vamos todavía. Estamos iniciando Polémica en el Bar, el programa número 1 de todas las noches, ya al aire, en vivo y directo con todo el equipo. Miren lo que es esto, repleto, la mesa 47 hoy. Espectacular. Un quilombo será, Sí. bueno. Modo En fin, viernes. pero ¿sabes qué? Modo viernes, eso es lo importante y aparte de eso, aparte de todo, terminó la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, así que ya desde mañana, si no hay tiempo que perder, desde mañana ya vamos a tener los partidos de octavos de final de esta Copa que se viene para muchos una sorpresa, una Copa del Mundo con muchísimas sorpresas. Vamos a estar hablando enseguida de eso, aparte de otras informaciones. ¿Cómo le va a Mesa 47? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, señor Carlos Quise. Buenas noches, ¿cómo le va, señor? Hola Álvaro, saludos a todos. ¿Todo bien? Todo bien. Bien, bien. Denis Caniza, ¿cómo le va, Denis Caniza? Álvaro. El socialista. ¿Cómo le va, ¿Cómo le va? Qué La voz legal. del pueblo. ¿Qué Siempre onda? Muy amable. Gracias a Dios. Muy amable. ¿Querés mandar un saludo, me imagino, a la gente linda del norte? Un fuerte abrazo ¿Sí? a todos, mis amigos que tengo ahí, parientes que tengo por el norte. ¿A quién de tus amigos? Amigos. ¿A tus amigos? Amigos tengo todos. ahí. A tus amigos del norte. Del norte. ¿De qué parte del norte? ¿Querés que diga? Bellavista. Bella Vista Norte. Pedro Juan. Pedro Juan. Espirana, voy a decir. Bueno, sí. Bella Vista, Pedro Juan. Después, Capitán Bado. Capitán Bao. Concepción. Concepción. Decir Ibuyaú. Ubuyaú. No, Ibuyaú. Ubuyaú. Y así se habla el guaraní, hay que ponerle Bueno, énfasis, así saludo a es el toda la idioma. gente. Sí, así es. Claro, claro. Un abrazo a la gente del norte, un abrazo a la gente del sur, un abrazo a todos ustedes. Del este, un cariño oeste. enorme, ¿sí? A la gran audiencia, a todos los televidentes que siguen normalmente Polémica en el Bar. ¿Cómo le va, Lorena? Buenas noches, caballero, Mesa 47, bienvenidos todos. Por supuesto, ya estamos acá con todas las ganas de arrancar esta edición viernes de fin de semana. Hoy es viernes. Hoy es, sí, Lorena, hoy es sí. viernes. Parate, Lorena. Parate, parate. ¿Qué es lo que está Desfile. Muti? Claro. Ay, bueno, ya Hay que mostrar el look, pararse. así, claro. Mirá cómo se vino hoy, Lorenita, Así. viernes, inicio de fin de semana. De Fin de- aquí, quién sabe a dónde, ¿eh? Fin de semana ya, bueno, hay que ponerle brillo y glamour a la noche. Así que... Terminó la fase de grupos de la Copa Libertadores, gracias, de la Copa del Mundo Qatar Sabe. 2022 y a partir de mañana ya los octavos de final. Podemos decir, Carlos Quise, con los años y con la experiencia, Denis Caniza, Lorena, el entendimiento, ustedes del otro lado, estamos posiblemente, y decíamos esta semana que estamos, y creo que llegamos a la conclusión de que es un mundial lindo, estamos disfrutando del se mundial. está poniendo muy lindo. Pero independientemente a lo lindo que está el mundial, tiene que ver lo lindo, digo, con... A ver un poquito, lo lindo tiene que ver con las sorpresas que estamos teniendo dentro de la Copa o cómo viene, hermano. ¿Qué opinión tenés, Carlos? No creo que sea la sorpresa, sino que el nivel de juego es mejor porque los jugadores llegan más descansados de lo que es cuando en junio, que una cantidad de 60, 50, 60 partidos encima, hoy llegan con 25 a 30. Y entonces vemos un fútbol un poquito más intenso, más dinámico, y eso ha permitido presenciar en la fase de grupo algunos muy buenos partidos, que son más de 3 y es mucho, cuando muchas veces tenemos gran expectativa por un mundial y terminamos aburriéndonos, ¿no? Y lo otro que hay que entender, que seguramente la FIFA también va a analizar en el futuro, cuando un equipo se clasifica tempranamente y juega el tercer partido por una cuestión de reservar energía con el equipo B o alternativo o mezcla,
y no han ganado. Y estamos hablando de 3 potencias, 3 candidatos al título, Francia, España y Brasil. Cuando jugaron disminuido, perdieron. ¿Qué esto significa? Que ni a nivel de selección, para aquellos que muchas veces dicen tienen 2 jugadores por puesto, no existe. Es decir, hay titulares y suplentes en el fútbol, en los clubes y hasta en las selecciones poderosas. Eso también te enseña el Mundial. Y hablando de nivel de juego, por ejemplo, para mí las sorpresas son las selecciones asiáticas, Japón y Corea del Sur, que están demostrando un nivel futbolístico realmente súper interesante. Pero Japón no es la primera vez que pasa a octavos de final. No, pero yo te Pero digo... es sorpresa. No, claro, para mí la sorpresa Sí. porque son 2 selecciones asiáticas. No, y aparte que le Estaba en ganó a un grupo España, muy- le ganó a España y le ganó a Alemania. Por Nada eso más y están nada en un menos, grupo claro, sí. Yo creo que ellos siempre tuvieron mucha velocidad y le agregaron un trabajo táctico de esperar y salir de contra. Los dos juegan parecido, Sí. tanto Corea y Japón. Y Japón, sí. Pero que cuando recuperan la pelota no se entretienen en la mitad de la cancha, es pura velocidad y el fútbol es velocidad, gran parte, y eso es lo que le permite a estos equipos avanzar. Agregamos, Australia es de Oceanía, pero compite en Asia. ¿Te das cuenta del aspecto físico de Japón y Corea? Realmente impresionante lo que corren. Es son superior. rápidos, superior. Sí. Realmente. Sí, no hay con qué darle. Así es, yo creo que va a ser la tendencia en el futuro, el tema físico. Ya dije la pasada, ayer dije, ustedes se me cagaron de la risa. Es que yo no voy a No, llegar, acuérdense, 10, 15 años, es que yo no voy a acuérdense, vivir yo para les ver digo. tu pronóstico, 20 años más. No. 20 A la años puta, más. ¿qué querés que te diga? ¿Que va a ser mañana, el día de mañana, el lunes, pico? 5 años la ponés, por lo menos. No, yo dije dentro de 10 años, ¿para qué no vamos a ir? No, tampoco. Acá dentro, Japón creo que está en un proceso importante dentro del fútbol. Japón hoy no es la misma selección que teníamos hace 15, 20 años. No. Hay una evolución Entonces, tremenda. Ya inclusive cuando Paraguay en el año... Ay, no puedo hablar de eso. No. Bueno, ya ve que, mira, Paraguay cuando le gana a Japón en octavo de final de Sudáfrica 2010, ustedes se acuerdan con el penal de Tacuara, que después Tacuara, bueno, Bueno, ya quédate saben cómo con- terminó, pero bueno, en ese partido había terminado 0-0 ese partido. Y nos vamos a la tanda de penales. Tacuara mete el último gol, Bueno, sí. el último penal. Pero en ese momento, estamos hablando ya hace 12 años atrás, en ese momento Japón ya estaba Estaba diferente. ahí, estaba Ya sondeando, estaba parece, diferente, era sí. totalmente diferente a lo que era Corea-Japón 2002. Justamente hace 20 años. Sí. Bueno, y acuérdense lo que les digo, que dentro de 10 años Japón va a ser el triple de lo que estamos viendo ahora. Se nota que hay una planificación y un Sí. trabajo previo que tiene que ver Un con crecimiento enorme. Un crecimiento terrible, sí. Japón- Para mí la Japón- sorpresa. Japón se nutrió al principio buscando mejorar su técnica de muchos jugadores brasileños. Tiene mucho que ver en la historia de Japón. Zico, que fue y fue entrenador de la selección japonesa mucho tiempo, pero sobre todo la gran cantidad de jugadores brasileños. Últimamente ellos apuestan mucho más al fútbol europeo, a los preparadores, entrenadores japoneses, entrenadores europeos, y le han dado esa consistencia defensiva que hacía falta. Lo que nos debería de preocupar a nosotros es el nivel de Sudamérica. Sí, hoy que Porque se fue Uruguay. Uruguay, Qué Que jugó bien, hoy jugó che, bien Dios Uruguay. El mío. pero mejor no partido de alcanzó. Suárez. Sí, El mejor Dios partido de Suárez, por mío. ejemplo, hoy. Pero no es solamente el mejor La partido de Rascaeta. Suárez. Uruguay tenía todo para salir, Sí. para clasificar. A un gol. No, y encima estaba ya en descuento prácticamente Portugal ante Corea. Corea. Sí. Y viene el gol de Corea. Ahí se querían, porque ahí se entera Alonso, que Sí. a todo esto dejó ser técnico de Uruguay. Sí. Más vale, después de la eliminación. Pero ahí se entera y faltaban como, no sé, 7 minutos. minutos. Sí. 7 minutos Sí. para los 90, Sí. porque después iban a tener 8 minutos otra vez en adición. Sí. Pero ahí se entera Diego Alonso y automáticamente Diego Alonso, técnico de Uruguay, cuenta eso a la banca. Ahí está Luis Suárez, que empezó a llorar. Sí, Empezó a llorar. totalmente. O sea, y Bajón. tuvo todo, absolutamente todo, tuvo en ese momento Uruguay para convertir, porque le faltaba un gol para la Sí, clasificación, sí. y ese gol que lastimosamente no llegó. Acá lo que a nosotros más nos afecta es cómo hacemos para acortar la distancia. Y hay ejemplos muy palpables, positivo y negativo. Australia, que clasificaba todos los años cuando participaba en Oceanía, salió de su continente, dejó para ir a competir en Asia, porque necesitaba competitividad. México, que ahora no clasifica, sus mejores momentos fueron cuando jugaba Copa América y también Copa Libertadores de América, por sus jugadores Tenía comenzaron a competir. Sudamérica hay que ver cuáles son nuestros sistemas de campeonato,
porque hemos quedado lejos, tanto a nivel de clubes, que ya no ganamos la Copa Mundial de Clubes, y tampoco estamos ganando los mundiales. Entonces tenemos que revisar los campeonatos a nivel de Sudamérica para tratar de bajar esa diferencia o acortar esa diferencia que hoy tienen. Porque el talento sigue estando en Sudamérica, felizmente, pero creo que pasa mucho por la competitividad. ¿Por qué digo positivo? Lo de Australia es positivo, está creciendo gracias a la competitividad que consigue peleando las eliminatorias con Asia, donde no tiene seguro, tal el caso que clasificó en repechaje, y México, que dejó de tener ese fútbol competitivo con los equipos de Sudamérica, que hoy no llegó a clasificar. Profe, pero Ahora, muchos jugadores que están en las selecciones, o sea, digamos, de las selecciones de los favoritos, juegan en Europa. Sí, por pero depende mucho en qué clubes de Europa juega. Una cosa es jugar con un equipo campeonable que pelea a la punta, porque ese es un estilo de juego, y hay otros que juegan a permanecer en primera división, es decir, en la división que juegan. Entonces eso también afecta la mentalidad, la forma que encarás los partidos, la preparación. Hay un montón de situaciones que hay que revisar. Nosotros, en verdad, no tenemos jugadores que juegan en equipo de élite de los grandes de Europa, pero no ahora. Antes sí tuvimos en algún momento Fleitas en Real Madrid, Coquito Martín en Barcelona. Entonces, eso se ha acabado. Entonces, todas esas cosas debería ser preocupación para nosotros. Pregunto una cosa, no sé si es un dato menor, pero me parece, de hecho que estoy en lo cierto cuando decimos que en la fase de grupos no hubo ni un equipo que haya hecho puntaje perfecto. No. O sea, Primera vez. La primera vez. Me parece que es la primera vez. Sí. O sea, y por ende, obviamente que no hay una selección invicta, ¿verdad? Está muy parejo Brasil todo. que perdió su Está invicto. muy Claro, parejo. por eso te Después de digo, mucho tiempo, no hay no. entre todos. Argentina, o sea, vamos a decir rápidamente los equipos que ya están en octavos. Argentina, por ejemplo, que perdió un partido, perdió contra Arabia Saudita. Sí. Brasil, que perdió hoy contra Camerún. Sí. Francia, que también perdió ante, no Túnez, recuerdo, Túnez. Túnez. Había perdido, le anularon un gol ahí a lo España último a con Japón. Francia. Portugal. España con Japón. España también, bueno, Alemania que ya quedó fuera. ¿Inglaterra? Inglaterra, espera un poco, Inglaterra me parece que no perdió. No. Creo que Empató. Inglaterra empató, ¿verdad? Sí. Portugal. Pero tampoco hizo puntaje perfecto. No. No, 7. Sí, pero Inglaterra es la única selección invicta entonces. No hay otra. Sí. Sí, prácticamente. Sí. Sí. Pero de puntaje perfecto, ninguna selección. No lograron, sí. O sea, por eso digo, es una Copa del Mundo. Atípico. Quizás hay Atípico, una, atípico. tipo, como que están regulando un poquito No, y ahora para octavos. No, pero Muy no, pasa que parejo, no Lorena. puede regular la Copa Muy del parejo Mundo. todo. ¿No? La Copa del Mundo está siendo muy parejo. Hay selecciones muy competitivas realmente, entonces por eso da gusto. Pero ¿sabes qué es lo Da gusto lindo? por eso. Yo Sí, no sé si está es bueno. parte del fútbol y la evolución del El fútbol. chico le gana al grande. Exactamente. El chico le gana O sea, al grande. antes, cuando iba a comenzar una Copa del Mundo, ya veíamos. ¿Y quiénes son los candidatos a pasar? Y Francia, Inglaterra, Alemania. España, Alemania, Sí. Argentina, Brasil, Uruguay. Después está Bélgica. Después, bueno, puede ser. Alemania, Hablar un poquito sí. Senegal. Sí, pero después se quedaban por el camino. Camerún. Pero hoy día, y eso es lo lindo y por eso Japón, digo que Corea, el Senegal. fútbol está cambiando. Hoy, y esta Copa del Mundo demuestra que cualquier selección le puede ganar. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Así es, eso es lo que está pasando ahora. Ya no sabemos. Yo ahora tengo una polla con los perros. Y te juro por Dios, ahora voy a decir, ¿Argentina contra quién juega? Australia. A Australia voy a poner que le va a ganar a Argentina. Australia. ¿En serio? ¿Brasil contra quién juega? Corea. Corea. Y voy a poner que Corea le va a ganar a Brasil. ¿Quién Y te pero- dice pero que no? te cagas de risa, pero puede llegar a pasar. Claro. Evolucionaron los Claro, chicos. si Corea le ganó a Portugal, Claro. ¿y por qué Corea no le puede ganar a Brasil? Claro, Puede, sí. claro. ¿Por qué ¿Y no? por qué Polonia, que tanto venimos hablando de Polonia, por qué Polonia es un partido, 90 minutos, cualquier cosa puede pasar? Va Senegal a 0-0, Inglaterra, por viene un ejemplo. penal y Polonia Sí. le gana a Francia. Senegal a Inglaterra, por ejemplo. Claro que sí. ¿Por qué no? Mira que Senegal. Senegal juega bien, Se- Sí. Senegal Sí, juega bien. injustamente perdió contra Países Bajos. Injustamente. Y después ganó sus dos partidos. Sí. Senegal. Sí. Bueno, así que Puede dar la prepárense, sorpresa, puede dar la chicos. Mañana sorpresa. arrancan los octavos de final de la Copa Qatar 2022, señores. ¡Epa! Buenas noches. ¿Cómo le va? Álvaro,
Buenas noches, Hugo, candidato a presidente de la República. Estamos haciendo un repaso general, estamos a pocos días de las elecciones. Adelante, por favor, adelante, adelante. Fuerte el aplauso para recibir a Hugo Fleitas con nosotros, candidato de la Concertación a la presidencia de la República. ¿Cómo te va, Hugo Fleitas? ¿Cómo te va? Buenas noches. Exfutbolista. Epa, ¿qué pasó? ¿sí? ¿Sí? Mira, che. ¿Llegaste a jugar? ¿En serio? ¿De qué mató? No, la Liga del Interior. Gracias, Álvaro. Muy buenas No, noches. por favor. ¿Pero de qué puesto jugabas? Volante, 10. No tengo puesta. Entonces, Le vi no, jugar. medio Ya le- campo. Ya le vi En jugar. medio Sí, campo, medio campo. medio campo. La selección. Achero como ¿En qué quise. equipo jugaba? No, juega bien. No, en el interior, en No, la ya Liga sé, del pero Interior, en en la Cordillera, ¿qué selección de equipo? Isla Fucú. mirá vos. O sea que juega bien, yo le vi Sí, jugar. ¿Sí? Ya le vi jugar. No vayan a querer quedar. Ya le vi jugar, ¿verdad? Persona que visita. O sea que te juro, así es el socialista. Así es el Pero socialista. jugó conmigo. No, después se va Hugo Fleitas, va a hablar mal de No, él. jamás. Álvaro, en honor a la verdad, ya tuvimos la oportunidad de compartir un partido por de eso te digo. fútbol ¿En con serio? Denis. sí, Juega muy bien. en Cordillera. ¿En Hace serio? algunos ¿Y meses. Juega jugaba mejor todavía que Denis cuando Denis. eso? No, juega muy bien. Juega Capo mejor que todavía. vos. Bueno, hoy No, parece no, que te iba a desafiar, Hugo Fleitas. Hoy parece que te iba a desafiar. Sí, sí, sí. Dale, dale. Me gustan los desafíos. Buenas noches. Como este desafío, ayer hablábamos, por ejemplo, hablando de la concertación. ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo te va, Juan? Apareció. Está bien, Juan. Bienvenido, Chiriqui, Juan. chiriqui. Se picó. Está picado. Bueno, hablando un poquito del desafío, ayer estamos haciendo un repaso porque estamos a pocos días de las elecciones, las internas, tanto del Partido Colorado como así también de la concertación. Ayer estuvo, hablando de la concertación, estuvo Sebastián Villarejo, que está dentro de la concertación, candidato a presidente de la República también. ¿Cómo Hugo Fleitas, candidato liberal? Porque esto es una cuestión muy personal y ya debatimos 20.000 veces. O sea, esta es una interna liberal. O sea, y Sebastián Villarejo, independientemente de que no sea liberal, que sea de otro partido, está dentro de esta concertación donde todos prácticamente son liberales. Ahora, ¿cómo va todo esto, Hugo Fleitas? ¿Y sabe por qué? Porque se está cuestionando mucho el tema de las encuestas últimamente. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo vienen trabajando? ¿Y cómo ves el futuro? O sea, estamos a pocos días. ¿Cómo vienen las manos, Hugo Fleitas? Contanos, por favor. Sí, gracias Álvaro, un gran saludo a toda la teleaudiencia. A pocos días de que se juegue la final de la Copa del Mundo y también una final para nosotros, consideramos las elecciones dentro de la concertación. Yo valoro mucho la decisión del diputado Sebastián Villarejo de mantenerse, de estar dentro de la concertación, de competir dentro de la concertación en igualdad de condiciones porque ya creo que la ciudadanía lo maneja. Ustedes también, todos los electores paraguayos están habilitados para participar de las elecciones dentro de la concertación, independientemente a que tengan o no afiliación política. Así es que yo particularmente agradezco ese gesto de grandeza de parte de su partido, de parte suya, para estar compitiendo y aceptando las reglas, y lo mencionaste y también lo veníamos hablando. Es una interna liberal ampliada. La mayor participación va a ser del elector afiliado a nuestro partido, probablemente, por la capacidad que tiene el partido de movilizar al elector ahora. Entonces, particularmente como proyecto político presidencial con mi colega, amigo y vicepresidente, candidato a vicepresidente Bruno Almeida, estamos muy confiados en que vamos a ganar el próximo 18 de diciembre. Las encuestas en Paraguay, en el mundo en realidad, hablemos de las encuestas en Colombia, a Petro le daban, creo que 14 de 16 encuestas. En Brasil también. En Brasil. Y la última experiencia bastante recordada en Paraguay, las encuestas previas a las elecciones del 2018, cuando le daban al actual presidente de la República casi 26 a 28 puntos arriba. Y sin embargo fue menos del 1% la diferencia, ¿verdad? O sea, y lastimosamente se manipulan mucho las encuestas. Nosotros sí sabemos, sentimos que en mi departamento de Cordillera vamos a tener aproximadamente un apoyo de 30.000 electores que representarían un 5% de la torta del electorado, que estimamos van a ser 600.000, más o menos los que participen. 30.000 electores representan el 5% de 600.000, y en algunas de las encuestas. Y quiero mencionarla porque considero que no es sano para la democracia, para este proceso de unidad que buscamos a través de la concertación, de que una encuesta tan malintencionada como la que presentó la señora Ati Snit
dándonos a nosotros el 5% del electorado nacional, siendo que en nuestro departamento, en Cordillera, tenemos ese apoyo que les estoy mencionando y vamos a ratificar y confirmar eso el próximo 18 de diciembre. O sea, para aclarar, 5% son 30.000 electores aproximadamente de 600.000 electores que participan, quienes van a votar, ¿verdad? Y si en un departamento tenemos esa cantidad de electores que nos están apoyando ya de diferentes formas y que nos van a votar, es imposible que a nivel nacional tengamos solamente ese porcentaje. Nosotros hoy estamos con una, y termino, profesor, estamos con una polarización entre el proyecto del presidente del partido y nuestro proyecto. No, creo que las otras precandidaturas no están consolidándose como las dos que mencioné y creo que va a ser una final de bandera verde. No va a haber mucha diferencia, pero estamos confiados en que vamos a ganar. Sé que es difícil para vos olvidarte de ser político, pero te pido como ciudadano que sea un ciudadano y le explique a la gente por qué no tuvieron la capacidad de renunciar y ir todos juntos a la pelea por la concertación, porque es cierto, Villarejo va por la presidencia, pero por Senado y diputado va por su partido, y así hicieron todo y todos hablan de unidad cuando en verdad no hay unidad. ¿Cuál es tu explicación ciudadana de eso? Yo creo que hay unidad, profe. Yo no coincido tanto en ese análisis. Al final, si estimamos el 95% de las fuerzas, partidos, movimientos, figuras políticas de la oposición paraguaya están dentro de la concertación, eso significa una unidad importante ya. 95% de los partidos están dentro de la concertación y vamos a competir y va a salir una chapa ganadora. ¿Quiénes son los partidos más fuertes de la oposición? Patria Quería, Encuentro Nacional, el Partido Liberal. Patria Quería no está. Encuentro Nacional no está. Frente Guazú no está. Patria Quería, Sebastián Villarejo es su pero candidato. en la presidencia, pero en diputado y Senado no están. No, pero la unidad nosotros necesitamos para la chapa, para la chapa del presidente. La verdadera unidad es completa. No, imposible. Cada partido tiene que presentar su lista para... presenta, pero dentro de la concertación. Eso es lo que corresponde. Claro, pero para aclarar, profe, la unidad nosotros necesitamos para que se genere la alternancia. Para la chapa de presidente y vicepresidente. Para gobernar con la alternancia necesitas el poder del Congreso. Pero claro, pero ahí cada partido va a presentar su lista. Está bien. Hay alianzas. Está bien. Bueno, pero entiendo. ¿por qué no se llegó a ese acuerdo? Y llegamos... Yo creo que lo leo de esa manera porque ya hablamos 20.000 veces de esto. ¿Por qué? Porque da la pauta que es una concertación solamente y exclusivamente electoral. Yo creo que viene por ahí la consulta de Carlos. O sea, que esto está solamente para ahora, porque la verdad que cada uno va a ir por su lado después. Pero es lo lógico. ¿Cómo vas a pretender que partidos, movimientos, que somos muchísimos los partidos y movimientos dentro de la oposición paraguaya, presentemos una candidatura de consenso? Bueno, pero entonces no es concertación. Y claro que sí. No, aceptamos. ¿cuál es el significado de la concertación? Y la concertación es la unión. Es la unión de varios partidos, movimientos políticos, etcétera, con un fin electoral y programático. Electoral y programático. ¿Y a vos te parece que es así? Pero claro que sí. El 19 vamos a estar todos unidos. El 19 se le va probablemente a confirmar la chapa, la dupla ganadora. Y todos los que estamos dentro de la concertación vamos a aceptar. A mí entiendo esa parte de la presidencia, no entra en discusión. Mi análisis de ciudadano es sobre la forma que no llegará a un acuerdo para que todos vayan por la concertación para diputados y senadores. Y si no querés decirlo, yo creo, y doy esta interpretación, el Senado, supongamos Katia González. Katia González se entra con 70.000 votos, hago un aproximado. Sí. Entonces, ¿por qué no va por la concertación? Porque si ella mete y puede estar considerando que va a tener 150.000 o 200.000 votos, entonces esos votos van a ir para el segundo del encuentro nacional. En cambio, si está en una concertación, puede ir a otro individuo, que puede ser liberal, puede ser Patria Querida. Sí. Por eso no se unieron, es decir, no fueron capaces. Vamos a unirnos de verdad. Yo creo que fue por eso. Esa es mi interpretación. Yo también creo lo mismo. No, hubo concertación para los cargos plurinominales legislativos ahora.
estamos de acuerdo ¿Por en qué? eso. Eso es lo que quiero saber. Pero no es fácil conseguir lo que se consiguió. Por primera vez para un proceso electoral nacional se está consiguiendo. Esto es un avance enorme, Sí, profe. estoy de Yo no acuerdo. veo así Pero de si forma... hablamos, si ustedes Sí. hablan de que el país está en quiebra y todo está mal. Todos hablamos, profe. Yo Bueno, creo que a todos nos consta. No, está bien, pero ¿por qué no fueron capaces de unirse también? Y estamos unidos, profe. Para el Congreso, para Nos presentar. vamos a unir, nosotros vamos a unir a partir del 19 a toda la oposición paraguaya. Bueno, ¿por no qué- es por- fácil por qué se conseguir, van a unir? conseguir Álvaro y aquí Yo entiendo. conseguir que la concertación sea una realidad, que se haya concretado, no fue un hecho menor, y ni fue fácil de concebir la concertación por primera vez, reitero. Entonces avanzamos muchísimo. El 18 de la noche, ojalá que no transcurra sin ningún incidente el proceso electoral y vamos a estar felicitándole a la chapa o dupla ganadora. Esperamos el mismo gesto de parte de todos los que si nosotros llegamos finalmente a ganar, ¿verdad? A ver un poco, Hugo, la vez pasada se habla mucho, hablábamos también ayer con Villarejo acerca de esto. A mí me parece, y no sé si vos coincidís conmigo en este sentido, el debate tiene que ser obligatorio. Y la vez pasada Bruno Valmelli hablaba acerca de eso a un medio de comunicación, hablaba y cuestionaba justamente lo de Efraín Alegre. Digo esto porque Efraín Alegre, no es nada en contra de Efraín Alegre, ni nada personal, porque ahora últimamente es todo personal. Pero en realidad estoy hablando de Efraín Alegre porque es parte de la concertación. También lo digo de parte del Partido Colorado porque Santiago Peña tampoco quiere. Y supuestamente los asesores hablaron y dijeron, ¿sabe que ustedes están por encima de las encuestas? Entonces, estratégicamente, políticamente no les conviene, entonces no tienen que hablar. ¿Por qué no se puede hablar? ¿Por qué? Yo, ciudadano, ustedes, ciudadanos de este bendito país, todos nos merecemos escuchar las propuestas que tiene el candidato. Sea del Partido Azul, o sea del Partido Colorado, o sea del Partido Encuentro Nacional o de cualquier partido. Entonces, ¿por qué Efraín no quiere debatir? ¿Por qué? Ya que tanto estás contando vos que están unidos y que se llegó a una importante decisión, ¿por qué Efraín no quiere debatir y ustedes sí quieren debatir? ¿Y por qué se le cuestiona mucho? ¿Por qué? Y tiene que ser, te pregunto también por último, tiene que ser obligatorio el debate entre los candidatos, más todavía tratándose de candidatos a presidente de la República. No estamos hablando del candidato al centro de estudiantes del colegio. No estamos hablando del candidato al centro de estudiantes de la facultad. Estamos hablando del futuro de un país. Acá está el juego del Paraguay. Acá no está el juego del colegio. Está el juego de la República del Paraguay. Entonces, nosotros nos merecemos como ciudadanos, Hugo, ¿o qué te parece? Totalmente de acuerdo, Álvaro. Tu crítica y tu posición en este punto, creo que como ciudadano también, si tengo que emitir una opinión es totalmente coincidente con la tuya, ¿verdad? Los precandidatos, si en época de campaña con precandidatos no quieren presentarse a un debate, me imagino lo que va a hacer si eventualmente llega a ser presidente de la República. Y bueno, y esos son, me parece, los factores o los puntos que tiene que considerar el ciudadano paraguayo, el elector paraguayo para tomar una decisión. Ahora, totalmente cuestionable es la actitud del presidente de nuestro partido al rehusar, al no aceptar participar de estos espacios. ¿Por qué crees que no? ¿Por qué? ¿Cuál es el sería la motivo? razón, verdad? No sé, no se cree ganador. No, pero llamarle, vos te podés creer ganador. Se cree, pues no va a ganar. Nosotros Bueno, vamos a ganar. está bien, Nosotros vamos a Hugo, ganar. espera, se cree ganador. Yo me puedo creer Y ganador. estás hablando del candidato de uno de los candidatos del partido de gobierno también que tiene adopta esa misma Hugo. actitud. ¿Quién? Esperamos, Y ¿quién? hablaste de Peña. Santi Peña, No, claro, sí. no, por eso dije, acá no tiene nada que ver con el rojo ni con el azul. No, y por importa. eso. Pero te digo nomás. Que castigue la ciudadanía que no se quiera presentar es y yo abrirse. te pregunto, ya que vos no me querés decir, es una cuestión de capacidad. De capacidad. De capacidad para debatir. De capacidad de asimilar y abrirse ante la ciudadanía como corresponde a un, en teoría, potencial o futuro estadista. Séme sincero, Peña no tiene la capacidad de debatir. Séme sincero. Y yo creo que tiene la capacidad de debatir, pero sus ideas no son las suyas. Bueno, Él está bien, responde. eso es otra cosa, pero tiene la capacidad de debatir. Y claro, Entonces, sin ¿por ninguna qué duda. Santiago Peña no debate? ¿Por qué?
Porque Efraín Alegre, con tantos años en política, porque Efraín, ¿hace cuánto tiempo es presidente del partido? Ya fue candidato 20.000 veces. O sea, no sé por qué te reí, Hugo. No, ¿y pero por qué? es así. Te pregunto, todo. ¿no tiene la capacidad de debatir Efraín Alegre? Tiene la capacidad, pero evidentemente por alguna sugerencia, algún asesor, una decisión personal Pero no puede ser que un no acto corresponde, negativo Lorena. hacia su imagen como Pero claro como que tiene que ser político. claro que el ciudadano que quiere saber las ideas cuando él plantea patria o mafia. Pero ¿cómo va a mejorar el Paraguay? Claro. ¿Cómo va a sentarse a hablar? El plan de y hacer- gobierno ya, ¿verdad? Claro, es lo Sí. mínimo que corresponde, Claro. Lorena. Hugo, Totalmente. ¿cuál ¿Cuál es la solución de este país? Vea. Hablando de corrupción, Ah. dame una respuesta, o sea, al ciudadano. Y ahí te que leo, está. yo creo que Ustedes Pero él saben puede- cuando- Hugo puede decirnos. Vamos a resetear Denis, nomás el país. cuando ¿Cuál es la ustedes solución? estaban, voy a decir algo que no sé si vamos a coincidir, pero estaban hablando ustedes antes de que yo llegue a la mesa, estaban hablando de cómo evolucionaron, algunos países en el fútbol Sí. por Sí. los Sí. resultados Sí. y cómo involucionamos algunos países. ¿Por qué Paraguay no clasificó en los últimos 3 mundiales? Vayamos a mi departamento, cómo hoy le cuesta al dirigente deportivo, profesor, encabezar una institución deportiva por las necesidades acuciantes que existen. El fútbol necesita de un país que genere también las condiciones mínimas para las prácticas de fútbol, para que los chicos que demuestran aptitud desde la escuela puedan estar practicando. No es coincidencia que el Paraguay no esté clasificando por tercera vez consecutiva un mundial. Es la situación socioeconómica del Paraguay Que y afecta ahí a todo, voy no a... solo al fútbol. Claro, sí, No, un y- ejemplo. Yo estoy claro. al plano del fútbol porque me parece que esa es también la explicación del por qué no estamos muy bien actualmente en el fútbol, porque creo que coincidimos en eso. ¿Y cómo vamos a mejorar el país? El país está mal por la corrupción. Todos los gobiernos, desde 1993, primer gobierno electo en la era democrática, Juan Carlos Guasmosi, empresario exitoso, quien dijo que iba a mejorar el país 50 años, en 5. Sin embargo, en estos 30 años fuimos para atrás como país. ¿Por qué? Porque ningún gobierno, y si revisamos los archivos, el ingeniero Juan Carlos Guasmosi ya había hablado de la necesidad de controlar la corrupción. Todos los precandidatos posteriormente, en todos los periodos, como candidato hablaron del control de la corrupción, pero ninguno lo pudo hacer. En ningún periodo, ningún presidente pudo controlar la corrupción. Y creo que hablamos en la entrevista anterior y lo estamos analizando y queremos que sea el debate. Clase política ciudadanía. ¿Cómo se controla la corrupción en un país? El concepto de corrupción. ¿Por qué hay corrupción? Porque hay impunidad. ¿Y qué sistema es el que ofrece impunidad? El sistema judicial. No depende el control de la corrupción del presidente, del parlamento, de nadie, depende del sistema judicial. Jueces y fiscales tienen que estar al servicio de la ciudadanía e impartir justicia. Pero para Y conseguir- los que estamos en cargos públicos y en cargos administrativos o electivos, asumidos los cargos, tenemos que estar sujetos al mismo control y sanción de un sistema judicial. Pero si los políticos somos quienes designamos a los jueces y Ahí está. fiscales en Paraguay, ¿cómo nos van a sancionar a nosotros? Por eso el Paraguay está cada periodo y Bueno, cada pero año ¿cómo peor. va a cambiar ese Reforma. método? ¿Cómo se va a cambiar? Porque demasiado Claro. lindo es cuando dicen eso. Nadie Hugo, dijo, por favor, Álvaro. Ahora, ayer le dije a Villarejo, yo te quiero Bueno, abrazar, Villarejo no es de esa teoría. Villarejo no es de esa teoría. Él no le parece que tengamos que reformar la justicia. En eso yo discrepo totalmente con él, 180 grados. Totalmente. No te digo que Él lo no plantea. digo lo mismo. Lo que pasa es que siempre plantean algo que es lindo. O sea, Nadie que es políticamente correcto. ¿entendés? Álvaro. Entonces, pero acá es todo incorrecto. Nadie planteó. ¿Cómo le da la independencia al poder? A pesar que está en la Constitución y no se respeta, ¿cómo le vas a dar la No, independencia? la Constitución permite la intromisión, la injerencia desmedida de la clase política y voy a tratar de resumir, profe. Álvaro, quiero aclararle a la audiencia eso. Ningún candidato a presidente de la República en 30 años de era democrática ha propuesto la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órganos creados con la Constitución 92, permite que en su integración de 8 miembros estén políticos. Claro. Los parlamentarios. Sí. En la próxima No. Constitución Nacional, que espero que Álvaro, el profesor Quise, Denis y Lorena nos ayuden, a Bruno y a mí, ciudadanía, porque muchos políticos no van a querer los cambios.
porque Arema la político y Coponal la Paraguay, estamos montados. Estamos a montar la clase política. Y si mientras no exista un sistema que nos sancione, va a seguir el festival de robos y corrupción. Y hoy se culturalizó la corrupción lastimosamente. Nuestros chicos aprenden en las escuelas que actos y hechos de corrupción son naturales y normales. Imagínense cómo estamos degradando a la sociedad. Bueno, ahora, señores, atención, por favor, ¿sí? Porque habíamos dicho, hoy nos acompaña el precandidato a la presidencia de la República por la Concertación, Hugo Fleitas. Tenemos un desafío... Hablando de querido- fútbol mundial, claro. No, rubio, Hugo. Sí. Y cuando hablamos de desafío, tenemos que hablar de apostar. Con nosotros, por eso mismo, en representación a este bar, una vez más. Bien, Álvaro. Este humilde servidor. Así que adelante, por favor, Hugo Fleitas. El pateo 9 veces no metió ni una vez. Bueno, Vamos, vamos. Yo sin mundial metí Vamos, una doctor. Vamos a vez. hacer una cosa. Ahí tenemos, adelante, por favor, está la pelota. Vamos, Está acá, doctor. mira, hay 4, ¿sí? Tenés 4 posibilidades. Así que tenés que saber lo que tenés que hacer, Hugo Fleitas. 2 está más próximas. Es así uno, que hay no, que eso jugarle. ya depende de vos. Tenemos 3 oportunidades. 3 vos, 3 EU. ¿Ok? Y el que gana, obviamente, elige lo que quiere, ¿sí? Estamos. Bueno, empieza el adelante. local. No, por Muy favor, bien, por favor, doctor. adelante, adelante, Visitante adelante. empieza. Respirá bien, vamos, doctor. Vamos, profe. Adelante. Vamos. ¿Cómo que vamos? Te vos tenés que apretar Bueno, primero. Samio. Espera, espera, a la 1, a las 2 y a las 3 el primero. Adelante. Le dio mucha potencia, ¿eh? Ahora, ¿sí? 1-0. Ahí, ¿hago, 1 a sin 1. mirar, ¿hago sin mirar o no? ¿Sí? Ah, se agrandó, se agrandó. Si se quieren, agrandó. le voy a... Le sobra, espera. Bueno, ahí vamos. Estamos... Despúntale a... 1, mira. 2... Despunta cara ya. Vamos, 1, 2... ¡No! ¡Pará! ¡Dale, Hugo! 0. 0-0. Hugo, acá, mirar. ¡Ey, Espera. Benny! No te vayas a meter vos. Sin comentarios. A la 1, a las 2 y SN. a las 3. Estamos cerca. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí vamos. Bueno, vamos. De espalda, sin mirar, sin mirar, sin mirar. Sin mirar. Sin mirar. Vamos. Concentrado. Vamos, Álvaro. Listo. A la 1, a las 2 y a las 3. Álvaro, pensé que le iba a dar con todo, boludo. Dios mío, 2. Vamos. Ahí está. Esta es la Concentración. tercera ya. La tercera. La Respiración. última oportunidad. Después Dale, Hugo. meto y fuiste. Vamos, Hugo. Afuera, Hugo. Sí, por favor. Sí, vamos. ¡No! El mismo lugar. Bueno, vamos. Ahora tengo que liquidar. Estuviste cerca. ¿Qué tengo que pagar? Espera. Todavía no. Después voy a elegir. Vale. Ganar las elecciones. Ahí vamos. Quiricocho. A la Quiricocho. 1, a las 2 y a las 3. Quiricocho. Oh, no. En el último tiro la Yo lo quise para ustedes, gracias, Mesa 47. Muchísimas gracias. Qué En locura. el último tiro la embocaste. ¿Te das cuenta? Bueno, Esta es la demostración de la importancia del azar. Bien, Carlos, quise. otra vez tenemos la red. Ahí Mira, sí. mira. ¡Eso! No, pero mira cómo le pego, por Dios. ¡Qué técnica! Mira, anda un poquito más atrás, mirá. Anda un poquito, espera. Anda un poquito. Atendé esto, atendé el gesto. Mira, atendé. Ahí. ¡Epa! ¡Upa! ¡Dios mío! Casi, La casi me pelota está mal igualaste. ubicada. La pelota está mal ubicada. Te hizo No trampa. se, no se ¡Qué achica categoría nunca. de papá, por Dios! Bueno, Está bien, ahí está. defender el prestigio del bar. Sí, está bien. claro. Sí, porque acá mi win derecho. Perdimos todo. No, Corri. lo peor de todo es que Denis Caniza le estaba apoyando al Hugo. doctor. Ah, él es así. Claro, entonces dale, Hugo, mete. Y después cuando meto, viene, dale. Te quiero, Álvaro. Vos sos terrible. Te quiero, Álvaro. Sos terrible. Porque El Hugo socialismo. va a pagar el El asado. socialismo. Así Va a pagar el es. asado. Se Yo va tengo donde le lleva la corriente. ¿Sabes qué? Para mí Solamente- que hizo valer la localidad.
fiscalía. Bueno, pero es así esto, es así. Metió presión. Habla un poquito, Hugo Fleita, se habla mucho, normalmente los candidatos, uno es bueno y el otro es malo. ¿Ustedes tienen un plan de gobierno o cómo viene la mano? ¿Cómo está la cosa? Sí, totalmente. Creo que tenemos bastante avanzado el diagnóstico de qué es lo que necesita el Paraguay a partir del 2023 para mejorar en todas las áreas. Las principales son siempre educación, salud, oportunidad laboral. El paraguayo necesita hoy trabajo y la seguridad que lastimosamente cada periodo, cada año transitamos en un país con mucha inseguridad y el crimen organizado que está avanzando rápidamente también. Pero generalmente siempre hablamos de eso, porque de hecho que son los pilares, Claro. Pilares fundamentales dentro de una república. En este caso, bueno, nosotros siempre hablamos de la educación, la falta de educación, del sistema de salud. Hablamos de cómo es posible que sigamos con este sistema de salud que prácticamente es obsoleto. Y el tema de la seguridad que venimos hablando hace un buen tiempo. Pero es muy lindo cuando hablamos de eso, ¿verdad? Sistema de salud nomás, sistema de educación nomás, la educación nomás es, la seguridad nomás es. Pero ¿cómo se logra todo eso? Controlando la corrupción. La responsable de la situación calamitosa en la que estamos en esas áreas que acabas de mencionar, Álvaro, es la corrupción. Como un ministerio que a todos creo que nos consta que los 1.600 millones, 500 millones de ese presupuesto se invirtió en salud. ¿Y dónde están las inversiones que se hicieron en el sistema sanitario, en el sistema de salud público en la época de pandemia? No se vio. ¿Por qué? Por la corrupción, sobrefacturaciones, robo de medicamentos. Y mientras no controlemos la corrupción, por eso volvemos a lo mismo. Y un poco para aclarar, porque es importante, me parece, hablar de este tema. Porque el gobierno que no proponga de cómo va a ser efectivo el control a la corrupción no va a ser exitoso, va a fracasar de nuevo como fracasaron prácticamente todos los gobiernos nacionales en estos 30 años. O no coincidimos en ese análisis, o podemos decir que un gobierno fue exitoso. Un presidente salió por la puerta grande del Palacio de López. Ningún gobierno lo hizo. ¿Por qué? Porque la corrupción es más. Y hay que hablar con claridad y sinceridad sobre todo. Necesitamos sincerarnos en Paraguay. El Estado paraguayo tiene 5.000 a 6.000 cargos de confianza y de relevancia que el presidente por decreto tiene que nombrar para que el Estado funcione. Y se estima 280.000 funcionarios públicos. ¿Qué me garantiza a mí que a quienes yo nombre, eventualmente si yo voy a ser presidente, no van a hacer más de lo mismo, seguir robando? ¿Cómo yo voy a tener la capacidad de controlar a 290.000 funcionarios públicos? La corrupción se da desde las escuelas, instituciones educativas, se da en el centro de salud de cualquier punto del país, se da en los hospitales regionales, en todas las instituciones públicas la corrupción ha permeado esas instituciones y se ha instalado. Entonces, ¿cómo vamos a pretender eficiencia o buenos Ahora, servicios? ¿Cómo pensás corregir eso? Todo el mundo sabe, si hablar de corrupción en el país, somos reconocidos en el mundo entero como país corrupto, donde reina la impunidad. ¿Cuál es el camino para terminar con la impunidad? ¿Cuál es el primer paso que hay que dar? Reforma del sistema judicial paraguayo a través de una reforma constitucional. Necesitamos la 5ª Constitución. Hacer acuerdos entre partidos, clase política, por eso reitero con la ciudadanía nos tiene que acompañar para una reforma constitucional y alejar a la clase política de los espacios de designación para operadores de justicia. Sí, una consultita, sí, con respecto a la educación, ¿cuál es tu posición con respecto justamente a lo que tiene que ver con la transformación educativa, que tanto se viene hablando últimamente? Y aparentemente hay detrás de ese proyecto, Lorena, un interés económico importante por la donación de presupuesto importante de parte de la Unión Europea. Pero creo que somos padres de familia y si dentro de esa transformación, esa transformación va a implicar aceptar que hombre y mujer somos iguales, que la familia no es lo más importante, enseñarle a los chicos de los 4 a 6 años que se tiene que hablar de que
de que los sexos son iguales, va contra la ley de Dios, contra la ley, creo, contra la familia paraguaya. Nosotros nos apoyamos con Bruno, somos bastante claros en eso, Sí. es de que no vamos a acompañar un proyecto de ese tipo. Ok. Hugo, otro tema que a mí me preocupa muchísimo es la pobreza. ¿Cómo se disminuye o cómo se soluciona eso? Un Estado eficiente tiene que generar las condiciones para que haya trabajo en el Paraguay. ¿Por qué el Paraguay? En el Paraguay hoy tenemos casi 2 millones de jóvenes. El Paraguay tiene entre 18 y 30 años 2 millones de jóvenes paraguayos. Gran parte de ellos se esforzaron en terminar una carrera universitaria con mucho esfuerzo familiar porque implica mucho costo hoy terminar una carrera, pero sin posibilidad de ejercer esa profesión para la cual se capacitó ese joven. Tiene que generar las condiciones para que haya inversión privada. No puede el Estado ser más grande de lo que es. Hablamos recién del número de funcionarios públicos que tiene el Estado paraguayo. No podemos tener más. Quizás necesitemos más policías, más personal de blanco para la salud, pero otras instituciones públicas están con funcionarios públicos supernumerarios, más de la cantidad que se necesita. Entonces, la generación de mano de obra tiene que ser en base a la inversión privada. El Estado tiene que generar las condiciones de previsibilidad, de seguridad jurídica, para que haya inversiones y pueda generar mano de obra. Pero ¿por qué? Termino esa parte, profe, me parece importante. ¿Por qué en el Paraguay hay poca inversión con capital extranjero? Porque te vas a un ministerio y lo primero que te piden coimas. No hay garantía. No hay garantía. Ese es el principal problema de todo. Entonces, No hay garantía. mientras en no... todas partes. Y un poco para aclarar ese concepto. Mano de obra, trabajo, tiene que haber en un país en base a la inversión privada, no que todos los jóvenes quieran formar parte del Estado o ser funcionarios públicos, porque no nos sirve hoy como paraguayos ganar un sueldo mínimo. ¿Cómo vas a progresar en la vida con 2 millones? Yo coincido plenamente, esto me voy a la pausa. Acá el problema principal en este país es la impunidad y la corrupción. Van de la mano, lastimosamente. Después vamos a basarnos en esa premisa. Pero avancemos, Álvaro, ¿cómo controlamos? Y después nos vamos a lo otro. Acá tenés que cortar de raíz. Hay que Tiene ser radical. radical el tema de la impunidad y la corrupción. ¿Cómo? Eso es lo que nos ha hecho, por eso es importante antes de la pausa. Ningún proyecto presidencial hoy dentro de la concertación y fuera de ella, los dos proyectos del partido de gobierno, están hablando de cómo van a controlar la corrupción. El único que lo está haciendo es el proyecto que encabezamos con un proyecto Nuevo País. Mejor reforma del sistema judicial paraguayo, justicia alejada de los políticos. ¿Sí o no? El verdadero poder en Paraguay, ¿dónde está? ¿En el poder ejecutivo, legislativo o judicial? Sin mentira. Y... Hoy, no es tan difícil. una pregunta difícil. ¿Qué va a El ser artículo difícil? 3... Legislativo. Supuestamente, obvio, pero Hay conceptos supuestamente no muy- tiene que ser de esa manera. Hay conceptos muy equivocados que lastimosamente y la experiencia nos ayuda a lo mejor clarificar un poco las ideas. El artículo 3 en la Constitución Nacional habla de que tiene que haber un equilibrio entre poderes. Sí. Ejecutivo, legislativo y judicial. Se ha roto ese equilibrio. No hay. El poder político, legislativo en este caso, que está incorporado o forma parte de esos órganos, ha sometido a la justicia en el Paraguay. Sí. Por eso existen los González Daer, que han dejado a familias en la calle y con una rosca judicial que también fue cómplice. ¿Y quiénes son los jueces y fiscales que forman parte de esa rosca y hoy están Siguen procesados? estando. Y siguen estando. Siguen haciendo más de lo mismo. De vuelta, muchas gracias. Tenemos, a ver, un poquito, 2 minutos rápidamente antes de pedir a Hugo Fleita agradeciendo la presencia. Hugo, ayer decía Villarejo, 300.000 votos, decía, ¿verdad? Para ganar la 350 concertación. más o menos. Pero él hizo su balance sobre una cantidad de 1 millón votantes, pero él baja a 600.000. O sea, 600.000 personas van a votar en la concertación interna. Las estimaciones que nosotros, Entonces, con o presunciones, con 250.000 votos vos ganás. estimo que con 250.000 ¿Y vos votos crees que vas a tener 250.000 votos? estamos cerquita, a punto. ¿Y por qué estás tan seguro, Hugo? Y porque el respaldo ciudadano lo vemos, lo sentimos, lo palpamos, porque estamos con un equipo político consolidado a través de las candidaturas departamentales. Hoy el proyecto Nuevo País tiene 550 candidaturas en toda la República del Paraguay y fuera del Paraguay. Recordemos, importante la ciudadanía, que se va a votar en los Estados Unidos, en España y en Argentina también. El proyecto Nuevo País tiene candidatos en esos y gente también comprometida con el proyecto. Así es que estamos bastante confiados
esperamos la participación y el apoyo. Creo que tenemos la suficiente capacidad de sentarnos a dialogar y construir el futuro para nuestras próximas generaciones. Necesitamos la alternancia en el Paraguay, pero necesitamos un proyecto aglutinador. Los líderes tienen que unir y tienen que hablar, tienen que debatir. No esconderse. Gracias, Hugo Fleita. Un aplauso. Espero la revancha. La revancha. Le picó. Gracias, Hugo Fleita. Gracias a todos ustedes. Buen fin de semana. Será hasta el próximo lunes. Que pasen súper bien. Chao, chao. Hasta luego.